Los padres de mi difunto esposo me quitaron la casa mientras yo estaba en el funeral y me dejaron en la calle con mis hijos. Hoy me ruegan ayuda para no ir a prisión. Todo empezó así. Mi esposo se llamaba Julián. Murió de forma repentina por un infarto a los 42 años. Teníamos 2 hijos pequeños, Mateo y Lucía. Yo me llamo Clara. Hasta ese día, mi vida era normal. No perfecta, pero estable. La casa donde vivíamos estaba a nombre de Julián. La habíamos pagado juntos durante años, pero legalmente solo aparecía él. Los padres de Julián se llaman Rodolfo y Miriam. Nunca fuimos cercanos. Siempre me trataron con distancia, como si yo fuera una visita temporal en la vida de su hijo. Julián lo sabía. A veces discutía con ellos por eso, pero nunca pasó de palabras. El día que Julián murió fue un golpe seco. No hubo despedidas ni tiempo para prepararse. Solo una llamada del hospital y luego el silencio. Yo estaba en shock. No pensaba con claridad. Solo me concentré en mis hijos y en el funeral. El velorio fue al día siguiente. Rodolfo y Miriam llegaron temprano. No me abrazaron. Apenas me miraron. Pensé que estaban igual de destrozados que yo. Me equivoqué. Durante el funeral, mientras yo estaba sentada con Mateo y Lucía tomados de la mano, Rodolfo salió varias veces a hacer llamadas. Miriam no paraba de mirar su teléfono. En ese momento no le di importancia. Yo estaba vacía por dentro. Cuando todo terminó, una vecina llamada Patricia se me acercó. Me preguntó si todo estaba bien con la casa. Le dije que sí, que no entendía la pregunta. Me miró raro y se fue sin decir nada más. Esa fue la primera señal. Esa noche decidí no volver de inmediato a casa. Me quedé con mis hijos en el departamento de mi hermana Verónica. No tenía fuerzas para dormir en la cama donde había muerto Julián. Pensé que al día siguiente volvería y empezaría a ordenar papeles, ropa, recuerdos. Pensé mal. A la mañana siguiente regresé a la casa. Cuando llegué, la cerradura era otra. Pensé que me había equivocado de llave. Probé varias veces. Nada. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Vi luces encendidas dentro. Llamé a Rodolfo. No contestó. Llamé a Miriam. Tampoco. Empecé a entrar en pánico. Mateo me preguntó por qué no podíamos entrar. No supe qué decirle. Un hombre salió. Se llamaba Efraín. Dijo que era cerrajero. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije que esa era mi casa. Me miró incómodo y me dijo que él solo seguía órdenes. Que le habían pagado para cambiar la cerradura. Le pedí explicaciones. Me dijo que Rodolfo era el propietario ahora. Que había mostrado papeles. Que todo era legal. Sentí que el piso se movía. Llamé a la policía. Llegó un oficial llamado Santiago. Revisó los documentos que Rodolfo había dejado. Todo parecía en regla. Julián había firmado un poder general años atrás, cuando estuvo enfermo una vez. Yo no sabía de eso. Con ese poder, Rodolfo había iniciado el trámite de sucesión express. Aprovechó que yo estaba en el funeral. El oficial me dijo que no podía hacer nada en ese momento. Que era un asunto civil. Que debía hablar con un abogado. Me pidió que retirara mis cosas básicas si podía. Rodolfo había autorizado eso. Nada más. Entré a la casa escoltada por Santiago. Todo estaba revuelto. Faltaban cosas. Documentos, joyas, dinero en efectivo. Miriam estaba sentada en la sala. Me miró sin levantarse. Le pregunté qué estaba pasando. Me dijo, con voz fría, que la casa siempre fue de la familia. Que yo ya no tenía nada que hacer ahí. Que Julián se había equivocado al casarse conmigo. Que ahora todo volvía a su lugar. Rodolfo apareció después. Me dijo que me fuera rápido. Que no quería problemas. Que yo podía arreglármelas sola. Que ellos no tenían obligación conmigo ni con mis hijos. Escuchar eso frente a Mateo y Lucía fue lo peor. Salí con 2 maletas y mis hijos llorando. Esa misma noche dormimos en el suelo del departamento de Verónica. Yo no podía parar de temblar. No entendía cómo todo se había derrumbado en menos de 24 horas. Busqué un abogado. Se llamaba Héctor. Me explicó que lo que habían hecho era legal, pero muy cuestionable. Que podía pelearlo, pero tomaría años. Que necesitaba dinero. Yo no tenía nada. Mi cuenta estaba vacía. Julián manejaba casi todo. Conseguí trabajo limpiando casas. Verónica me ayudó con los niños. Vivimos así meses. Rodolfo y Miriam no volvieron a llamar. Ni una vez preguntaron por Mateo o Lucía. Un día recibí una carta del banco. Estaba a nombre de Rodolfo. Era una notificación de investigación por fraude. No entendí nada. La guardé. Pensé que no era asunto mío. Semanas después, me llamó un número desconocido. Era Miriam, llorando. No la había escuchado llorar ni cuando murió su hijo.
Me pidió que nos viéramos. Dijo que era urgente, que estaba en problemas graves. Colgué sin responder. No quería saber nada. Pero luego llamó Rodolfo. Me habló distinto, humilde, asustado. Me dijo que necesitaban ayuda, que todo se había salido de control. Acepté verlos por una sola razón. Quería entender por qué me habían destruido la vida sin remordimiento. Nos encontramos en un café. Se llamaba Don Luis. Nunca había estado ahí antes. Rodolfo se veía viejo. Más de lo normal. Miriam no dejaba de mover las manos. Me dijeron que habían usado documentos falsos además del poder, que habían vendido la casa a nombre de un tercero para mover dinero, que el banco detectó irregularidades, que estaban acusados de fraude, falsificación y despojo. Me dijeron que si yo declaraba a su favor, diciendo que todo fue un acuerdo familiar, podrían evitar la prisión, que necesitaban mi firma, que necesitaban que yo mintiera. Los miré en silencio. Pensé en mis hijos durmiendo en un colchón en el piso. Pensé en la puerta cerrada de mi casa. Pensé en Miriam diciéndome que no tenía derecho a nada. Rodolfo me pidió perdón. Por primera vez, dijo que se dejaron llevar por el miedo de quedarse solos, que pensaron que yo los iba a dejar sin nada, que no pensaron en las consecuencias. Les dije que necesitaba tiempo. Me fui sin prometer nada. Esa noche no dormí. Sentía rabia, pero también una calma extraña. Por primera vez desde la muerte de Julián, tenía algo de control. Al día siguiente fui con Héctor y le conté todo. Me dijo que ahora la situación había cambiado, que yo tenía ventaja, que podía recuperar la casa, que podía exigir reparación, que no estaba obligada a ayudarlos. Rodolfo volvió a llamar, esta vez llorando. Dijo que no soportaría la cárcel, que Miriam estaba enferma, que hiciera esto por Julián, que pensara en la familia. Colgué otra vez. Mateo me preguntó por qué estaba tan seria. Le dije que estaba cansada. No era mentira. 2 días después recibí una citación oficial. Tenía que declarar. Mi nombre ya estaba en el expediente. Ya no había marcha atrás. Esa noche, mientras miraba a mis hijos dormir, entendí que cualquier decisión que tomara iba a cambiarlo todo. Para mí, para ellos, para Rodolfo y Miriam. Y ahí fue cuando tuve que decidir si ayudarlos, o dejar que enfrentaran exactamente lo que habían provocado. Me presenté a declarar una semana después. El edificio era gris, frío. Mis manos no dejaban de sudar. Mis hijos se quedaron con Verónica. No quise que vieran nada de eso. El agente que me recibió se llamaba Iván. Fue directo. Me explicó que Rodolfo y Miriam estaban acusados formalmente, que habían aprovechado el fallecimiento de Julián para mover bienes, que había transferencias irregulares, que la casa había sido usada como garantía para un préstamo que nunca se destinó a lo declarado. Me preguntó si yo había autorizado algo. Dije que no. Me preguntó si sabía del poder. Dije que no. Me preguntó si alguna vez estuve de acuerdo en perder la casa. Dije que no. Todo fue verdad. No tuve que pensar demasiado. Firmé mi declaración. Al salir, sentí algo raro. No alivio. No culpa. Algo más firme. Como si por fin estuviera defendiendo algo mío. Esa misma tarde me llamó Rodolfo. No contesté. Miriam dejó un mensaje de voz, suplicando, diciendo que estaban desesperados, que el abogado les había dicho que sin mi apoyo todo estaba perdido. Borré el mensaje sin terminarlo. Días después, Héctor me llamó. Me dijo que el juez había ordenado una medida provisional, que no podían vender ni mover la casa, que el proceso iba a tardar, pero que ahora todo apuntaba a que yo y mis hijos éramos los legítimos herederos. No grité, no lloré, me senté en la cama y respiré. Mateo entró y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que poco a poco lo estaría. Rodolfo y Miriam intentaron contactarme varias veces más. Incluso enviaron a una prima llamada Adriana para hablar conmigo. Me dijo que debía ser compasiva, que eran personas mayores, que ya habían perdido a su hijo. Le dije que yo también lo había perdido, y que además había perdido mi hogar. No volvió a insistir. El proceso legal siguió. Declaraciones, peritajes, documentos. Descubrí cosas que me revolvieron el estómago. Rodolfo había planeado todo desde antes del funeral. Miriam había firmado papeles el mismo día que enterramos a Julián. No fue un impulso. Fue una decisión fría. Un mes después, el juez dictó prisión preventiva para ambos mientras se resolvía el caso. Héctor me llamó para avisarme. Me dijo que probablemente intentarían llegar a un acuerdo conmigo desde la cárcel. Esa noche recibí una carta escrita a mano. Era de Miriam. Decía que estaba arrepentida, que no dormía, que me pedía perdón como madre, que pensara en mis hijos creciendo sin abuelos,
Cerré la carta y la guardé en un cajón. No la rompí. Tampoco respondí. 3 meses después, el fallo provisional salió. La casa volvía legalmente a nombre de la sucesión de Julián, con usufructo inmediato para mí y mis hijos. Podíamos regresar. El día que entramos de nuevo fue extraño. La casa se sentía diferente. Vacía. Fría. Algunas cosas ya no estaban. Pero seguía siendo nuestro techo. Mateo corrió a su cuarto. Lucía se sentó en el suelo de la sala y sonrió. No todo se arregló de golpe. La casa tenía deudas. Había trámites pendientes. Pero ya no estábamos en la calle. Ya no dependíamos de nadie. Rodolfo y Miriam enfrentaron el juicio desde prisión domiciliaria después. La condena aún no estaba definida. Pero el fraude estaba probado. El daño también. Un día Héctor me dijo que existía la posibilidad de un acuerdo. Que si yo aceptaba retirar ciertos cargos, la pena podría reducirse. Me preguntó qué quería hacer. Esa noche me senté sola en la cocina. Pensé en Julián. En lo que habría sentido si supiera lo que hicieron sus padres. Pensé en el miedo que sentía al no poder abrir mi propia puerta. Pensé en mis hijos preguntando por qué no teníamos casa. A la mañana siguiente llamé a Héctor y le di mi respuesta. No fue por venganza. Tampoco por compasión. Fue por algo más simple. Por justicia. Por límites. Por no volver a permitir que nadie nos pisara así otra vez. Y cuando Rodolfo y Miriam me volvieron a pedir ayuda para no ir a prisión, ya no dudé ni un segundo en decirles que no. Después de decirle que no a Héctor, sentí miedo. No lo voy a negar. Parte de mí pensaba que algo malo iba a pasar. Que Rodolfo iba a buscar venganza. Que Miriam iba a intentar manipular a mis hijos. Nada de eso pasó. Lo que vino fue más silencioso. El juicio avanzó lento. Yo seguí trabajando limpiando casas, aunque ya vivíamos de nuevo en la nuestra. No quise dejar el trabajo. Me daba seguridad. Me hacía sentir que, pasara lo que pasara, podía sostener a Mateo y Lucía con mis propias manos. Un día, mientras doblaba ropa, encontré una carpeta que no reconocí. Estaba escondida detrás del closet. Dentro había copias de contratos, estados de cuenta y un cuaderno pequeño. Era de Julián. Reconocí su letra de inmediato. Leí todo esa noche. Julián había descubierto meses antes que Rodolfo le estaba pidiendo dinero prestado usando excusas falsas. Había anotado fechas, cantidades. Incluso había escrito que sospechaba que su padre estaba metido en algo ilegal. Julián planeaba cambiar la casa a nombre mío. No le dio tiempo. Eso me rompió. Pero también me dio fuerza. Al día siguiente llevé todo a Héctor. Me dijo que esos documentos eran clave. Que demostraban intención. Que el fraude no empezó con la muerte de Julián. Empezó mucho antes. Rodolfo pidió verme otra vez. Esta vez desde la cárcel. Me negué. Miriam pidió hablar con los niños. Me negué también. No lo hice por Rense. Lo hice porque ya no confiaba en ellos. Pasaron los meses. El juez dictó sentencia. Rodolfo recibió una condena de varios años. Miriam una menor, pero firme. Fraude, falsificación y despojo. No hubo acuerdo. No hubo perdón legal. Cuando me avisaron, me quedé sentada mucho tiempo. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Sentí cierre. Los niños preguntaron por sus abuelos. Les dije la verdad, sin detalles. Que habían hecho algo muy malo. Que ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Mateo asintió. Lucía solo me abrazó. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Una mañana recibí una notificación del juzgado. Había una audiencia nueva. Un nuevo elemento en el caso. Alguien más estaba involucrado. Un nombre que no reconocí al principio. Efraín. El cerrajero. Resultó que no solo había cambiado la cerradura. Había sido parte del plan. Había recibido dinero para declarar falsamente que yo había autorizado el cambio. Ahora estaba dispuesto a hablar para reducir su condena. Eso abría otra puerta. Una que yo no había considerado. Si Efraín hablaba, saldrían más nombres. Más cuentas. Más movimientos. Y con eso, más presión. Héctor me dijo que esto podía escalar. Que el caso ya no era solo familiar. Que había una red. Que yo estaba en medio. Esa noche volví a sentir ese nudo en el estómago. El mismo del primer día. La diferencia era que ahora sabía algo que antes no. Ya no estaba indefensa. Y alguien más estaba a punto de caer. La audiencia se programó rápido. Más rápido de lo que esperaba. Héctor me explicó que cuando alguien decide hablar, el sistema se mueve deprisa. Efraín quería salvarse. Llegué al juzgado y lo vi. Ya no era el mismo hombre seguro que me había mirado incómodo frente a mi casa. Estaba encorvado. Evitaba mirarme. Cuando cruzamos maradas, bajó la cabeza.
Declaró que Rodolfo lo había contactado días antes del funeral, que le pagó en efectivo, que le pidió que cambiara la cerradura y que, si yo aparecía, dijera que todo estaba autorizado, que Miriam estaba presente cuando acordaron todo, que no era la primera vez que hacían algo así con otras propiedades. Eso último cambió el tono de la sala. El fiscal empezó a hacer preguntas distintas. Ya no hablaban solo de mi casa. Hablaban de un patrón, de otros casos, de otras personas que habían perdido propiedades sin saber cómo. Salí mareada. No por miedo, por la magnitud. Lo que me hicieron no fue personal. Fue costumbre. Días después me buscaron dos personas. Un hombre llamado Raúl y una mujer llamada Beatriz. Me dijeron que habían pasado por algo parecido con Rodolfo, que perdieron un terreno años atrás, que cuando supieron de mi caso, entendieron todo. Me pidieron que declarara también por ellos, que contara cómo operaban. Acepté. No porque me debiera a ellos, sino porque ya no quería cargar sola con esto. El caso creció. La prensa local empezó a preguntar. Yo no di entrevistas. No quería exposición. Solo quería terminar. Rodolfo pidió verme otra vez. Esta vez fue a través de su abogado. Dijo que quería hablar, que estaba dispuesto a firmar lo que fuera, que ya no aguantaba, que la cárcel lo estaba matando. Le dije que no necesitaba escucharlo. Ya había dicho todo cuando me dejó en la calle con mis hijos. Miriam intentó algo distinto. Mandó una carta a la escuela de Mateo. Quería contacto. La directora, Silvia, me avisó. Le pedí que bloquearan cualquier acercamiento. No iba a permitir que usaran a mis hijos como moneda. Un día, mientras regresaba del trabajo, encontré a Verónica sentada en mi sala. Estaba seria. Me dijo que había visto a alguien rondando la casa. Un hombre. No Rodolfo. No Miriam. Alguien más. Esa noche no dormí bien. Pensé que quizá el caso había molestado a personas que no conocía, que tocaron intereses más grandes. Héctor me dijo que era poco probable, pero que estuviera atenta. 2 semanas después, me llamaron del juzgado. Querían que ampliara mi declaración. Habían aparecido cuentas a nombre de Miriam en el extranjero. Cantidades que no coincidían con su historial. Alguien más manejaba el dinero. El nombre apareció en el expediente esa misma tarde. Tomás. Un socio. Nunca había escuchado ese nombre. Pero cuando lo vi en la foto, lo reconocí. Era el hombre que había salido de mi casa el día que no pude entrar. El que no me miró a los ojos. No era un simple tercero. Vivía ahí mientras yo dormía en el suelo con mis hijos. El círculo se cerraba. Y entendí algo que me heló la sangre. Rodolfo y Miriam no solo me quitaron la casa. La convirtieron en parte de algo mucho más grande. Cuando supe quién era Tomás, todo encajó de golpe. No fue una corazonada. Fue una certeza pesada. Ese hombre no estaba improvisando. Nada de lo que pasó fue improvisado. Héctor me explicó que Tomás no figuraba como familiar ni como comprador directo. Era un intermediario. Usaba identidades de terceros para mover propiedades mientras el dinero salía por otro lado. Mi casa fue solo una pieza más. Me pidieron que reconociera formalmente a Tomás. Lo hice. Sin dudar. Dije exactamente dónde lo había visto. Cuándo. ¿Qué hacía? ¿Qué ropa llevaba? No exageré nada. No hizo falta. Días después lo detuvieron. Intentó huir. No llegó lejos. La investigación reveló que Tomás había vivido en mi casa casi un mes. Usó nuestras cosas. Nuestra cocina. Nuestro baño. Dormía en nuestra cama. Eso me revolvió el estómago. No por la casa. Por la invasión. Por el descaro. Cuando le conté a Mateo que un desconocido había estado ahí, se quedó callado. Luego me preguntó si ese hombre había tocado sus juguetes. No supe qué decirle. Solo lo abracé. El fiscal me pidió que declarara una vez más. Esta vez frente a Tomás. Entré a la sala sin mirarlo. Cuando habló, dijo que él solo cumplía órdenes. Que Rodolfo era el cerebro. Que Miriam manejaba las cuentas. Que él solo cobraba comisión. No sentí rabia. Sentí asco. Con cada audiencia, el caso crecía. Más nombres. Más propiedades. Más víctimas. Yo empecé a recibir llamadas de personas que no conocía. Historias parecidas. Casas perdidas. Firmas falsificadas. Funerals. Enfermedades. Siempre el mismo patrón. Una noche Héctor me dijo algo que no esperaba. Que yo ya no era solo una víctima. Era una testigo clave. Que mi testimonio estaba sosteniendo todo. Eso me asustó. No quería ser la cara de nada. Yo solo quería vivir en paz. Pero ya estaba ahí. Rodolfo enfermó en prisión. Miriam pidió arresto domiciliario. Se lo negaron. Tomás empezó a negociar. Quería reducir su condena. Empezó a soltar información. Mucha.
Un día me llamaron para informarme que habían recuperado parte del dinero. No todo, pero suficiente para cubrir las deudas de la casa. Eso significaba que no solo la conservaríamos, quedaría limpia. Cuando firmé esos papeles, mis manos temblaban. No de miedo, de cansancio. Volví a casa y me senté en la sala. Miré las paredes. Pensé en todo lo que había pasado ahí. En Julián. En cómo quiso protegernos y no pudo. En cómo, aun muerto, su nombre había sido usado para hacer daño. Esa noche soñé con él. No dijo nada. Solo me miró, tranquilo. El juicio final se acercaba. Sabía que después de eso nada sería igual. No porque algo malo fuera a pasar, sino porque ya no era la misma persona que salió con 2 maletas y 2 niños llorando. Ahora sabía hasta dónde podía llegar la gente. Y hasta dónde podía llegar yo para proteger a mis hijos. Y todavía faltaba lo más difícil. Decir en voz alta, frente a todos, exactamente qué hicieron conmigo. El día del juicio final llegué temprano. No quise que nadie me acompañara. Necesitaba hacerlo sola. Me senté en la banca dura del pasillo y respiré hondo. Pensé en Mateo y Lucía desayunando antes de ir a la escuela. Pensé que, pasara lo que pasara, ellos ya estaban a salvo. Entré a la sala cuando me llamaron. Rodolfo estaba ahí. Más delgado. Más encorvado. Miriam evitó mirarme. Tomás estaba al fondo, esposado. Nadie levantó la cabeza cuando pasé. El juez me pidió que relatara los hechos. Desde el inicio. Sin adornos. Empecé por la muerte de Julián. Por el funeral. Por la llamada de Patricia. Por la cerradura cambiada. Por mis hijos preguntando por qué no podíamos entrar. Conté cómo Miriam me habló sin levantarme de la sala. Cómo Rodolfo me dijo que me fuera rápido. Cómo dormimos en el suelo. Cómo busqué ayuda y no la tuve. No elevé la voz. No lloré. No hizo falta. Cuando terminé, el silencio fue pesado. El fiscal me hizo algunas preguntas más. Respondí todo. El abogado de Rodolfo intentó insinuar que yo sabía del poder. Que exageraba. Lo miré y le dije que jamás hubiera dejado a mis hijos en la calle por voluntad propia. El juez lo mandó a callar. Tomás habló después. Confirmó todo. Dijo que la casa fue usada como punto de paso. Que ahí se firmaron documentos. Que ahí se guardó dinero. Que sabían que yo no estaba. Que aprovecharon el funeral. Eso fue lo que terminó de romper cualquier duda. La sentencia se leyó horas después. Rodolfo fue condenado a varios años de prisión efectiva. Miriam recibió una pena menor, pero sin beneficios inmediatos. Tomás también fue condenado. No hubo aplausos. No hubo reacciones. Solo respiré cuando escuché el final. Al salir, la prensa estaba afuera. No dije nada. Caminé recto. Subí al primer taxi que vi. Le di la dirección de mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, esa palabra volvió a sentirse real. Los meses siguientes fueron tranquilos. Extrañamente tranquilos. Nadie llamó. Nadie pidió nada. La casa quedó a nuestro nombre. Las deudas se pagaron con el dinero recuperado. Volví a pintar las paredes. Cambié la cerradura. Otra vez. Mateo empezó a dormir mejor. Lucía dejó de preguntar si nos íbamos a ir otra vez. Yo también dormí por primera vez sin sobresaltos. Un día recibí una última carta. Era de Rodolfo. Decía que entendía ahora lo que había hecho. Que había destruido a su propia familia. No pedía ayuda. Solo perdón. Guardé la carta. No respondí. No sentí victoria. Sentí cierre. Aprendí algo que nunca quise aprender. Que incluso la gente que dice amarte puede verte como un obstáculo. Que la justicia no llega rápido, pero llega. Y que proteger a tus hijos a veces significa ser dura cuando todos esperan que seas comprensiva. Hoy sigo en la misma casa. Trabajo. Crío a mis hijos. No confío a ciegas. Pero tampoco vivo con miedo. Ellos me quitaron todo una vez. No pudieron hacerlo 2 veces, pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué otra vez. 6 meses después de la sentencia, recibí una llamada del penal. Era una trabajadora social llamada Marina. Me dijo que Rodolfo había sufrido un derrame leve. Que su estado era delicado. Que había pedido verme. No como parte legal. Como familia. Colgué sin responder. Pasé el resto del día inquieta. No por él, por mí. Porque sabía que esa llamada iba a remover cosas que creía cerradas. Esa noche soñé con Julián otra vez. Esta vez no estaba tranquilo. Me miraba como esperando algo. Me desperté con el pecho apretado. Hablé con Héctor. Me dijo que no tenía ninguna obligación. Que incluso podía ser contraproducente emocionalmente. Verónica me dijo que no fuera. Que ya había hecho suficiente. Pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. No por perdón. Por final real. Acepté ir. Con una condición. 5 minutos.
Nada más. El penal olía a humedad y metal. Rodolfo estaba en una silla de ruedas. Apenas podía mover un brazo. Cuando me vio, lloró. No habló de inmediato. Solo lloró. Me dijo que nunca pensó que yo llegaría tan lejos. Que siempre me vio débil. Que creyó que podía quitarme todo y yo iba a desaparecer. Que cuando me vio declarar, entendió que se había equivocado. No le respondí. Me limité a escucharlo. Me dijo que Miriam no dejaba de repetir mi nombre. Que se culpaba. Que ya no esperaba salir. Que solo quería que los niños supieran que alguna vez los quiso. Ahí sí hablé. Le dije que el amor no se demuestra dejando a dos niños en la calle. Que no iba a llevarlos ahí. Que no iba a usar a mis hijos para aliviar culpas ajenas. Rodolfo asintió. No discutió. Me pidió perdón otra vez. No llorando. Cansado. Cuando me levanté para irme, me dijo algo que no esperaba. Me dijo que Julián sabía que esto podía pasar. Que por eso había escrito todo. Que por eso dejó pistas. Que confió en que yo sabría defenderme. Salí temblando. No por Rodolfo. Por Julián. Esa noche abrí el cajón donde guardaba las cartas y documentos. Volví a leer el cuaderno. Por primera vez sin rabia. Entendí que mi esposo había intentado protegernos incluso cuando ya no estaba. Pasaron los meses. Rodolfo murió en prisión. Miriam fue trasladada a otro centro. Nunca volvió a contactarme. El caso se cerró oficialmente. Hoy, a veces, cuando cierro la puerta de mi casa, me quedo unos segundos escuchando el sonido de la cerradura. No por miedo. Para recordarme que esta vez, nadie puede sacarnos de aquí. No gané una guerra. Sobreviví a una traición. Y aprendí que incluso cuando te dejan sin nada, todavía puedes reconstruirlo todo. Si no te rindes cuando más sola te sientes. Después de la muerte de Rodolfo, pensé que por fin todo iba a quedarse en silencio. Durante un tiempo fue así. Demasiado tranquilo. Un año después recibí una notificación del juzgado. No era una demanda. No era una citación. Era un aviso de bienes pendientes de resolución ligados al caso. Entre ellos había algo que no esperaba. Un seguro de vida. Julián tenía uno. Yo no lo sabía. Nunca hablamos de eso. El beneficiario original no era yo. Era Rodolfo. Pero el seguro no se había cobrado. Estaba congelado desde que empezó la investigación por fraude. La cantidad no era pequeña. Podía cambiar muchas cosas. El juez quería saber a quién debía asignarse ahora. Legalmente, Rodolfo había muerto. Miriam seguía viva, pero estaba involucrada en el fraude. Yo aparecía como posible beneficiaria indirecta por mis hijos. Héctor me explicó que Miriam iba a pelear ese dinero, que probablemente lo usaría para reducir su condena o asegurar mejores condiciones, que era lo último que le quedaba. Cuando Miriam se enteró, volvió a escribir, no para pedir perdón, para negociar. Dijo que ese dinero le pertenecía, que Julián era su hijo, que yo ya había recuperado la casa, que no fuera ambiciosa. Leí la carta varias veces. No sentí rabia. Sentí algo peor, cansancio. Fui al juzgado. Declaré que no sabía del seguro, que nunca pedí nada, que solo quería que se respetara la voluntad real de Julián, que, si hubiera sabido que ese dinero iba a terminar en manos de quienes nos dejaron en la calle, él nunca lo habría permitido. El juez pidió revisar el cuaderno otra vez. Las notas, las fechas, las sospechas de Julián. Todo volvió a la mesa. Mateo me preguntó si íbamos a volver a tener problemas. Le dije que no. Que a veces los problemas solo regresan para asegurarse de que ya no te pueden vencer. La resolución tardó meses. El día que llegó, estaba sola en casa. Abrí el sobre con calma. El seguro sería destinado a un fideicomiso a nombre de mis hijos, exclusivo para su educación y su futuro. Miriam no recibiría nada. Me senté en el suelo y respiré hondo. No lloré. Sonreí apenas. No era el dinero. Era el cierre final. La última puerta que se cerraba. Hoy ya no reviso la cerradura. Ya no guardo papeles por miedo. Vivo. Simplemente vivo. Con cicatrices, sí. Pero de pie. Ellos intentaron borrarnos mientras yo estaba enterrando a mi esposo. No lo lograron. Y esta vez, de verdad, no quedó nada pendiente. Después de la resolución del seguro, el expediente se cerró por completo. No hubo más audiencias. No hubo más llamadas del juzgado. El silencio, esta vez, fue real. Con el tiempo, dejé el trabajo de limpieza y conseguí uno administrativo en una pequeña empresa. Nada grande. Estable. Con horarios claros. Pude estar más con Mateo y Lucía. Pude ir a sus festivals. Pude sentarme a hacer tareas sin pensar en juicios ni abogados. Héctor dejó de ser mi abogado y se volvió solo alguien a quien saludo de vez en cuando. Verónica volvió a su vida.
Ya no tuvo que rescatarme de nada. A veces alguien me reconoce por el caso. No digo mucho. Nunca quise ser ejemplo de nada. Solo hice lo que tenía que hacer. Mateo creció más serio de lo que me hubiera gustado. Lucía se volvió más observadora. Sé que lo que pasó los marcó. También sé que me vieron no rendirme. Y eso, aunque no lo diga en voz alta, importa. Un día encontré el cuaderno de Julián otra vez. Pensé en tirarlo. No lo hice. Lo guardé en una caja junto con las cartas. No para vivir en el pasado. Para recordar de dónde salimos. Nunca volví a saber de Miriam. Supe por terceros que salió tiempo después. No intentó contacto. No lo esperaba. La casa ya no se siente pesada. Cambié muebles. Planté un árbol en el patio. Cada cosa nueva fue una forma de decir que aquí seguimos. No hubo reconciliación. No hubo finales perfectos. Hubo algo mejor. Hubo límites. Hubo consecuencias. Hubo una mujer que, aún rota, no permitió que la borraran. Y cada noche, cuando cierro la puerta y escucho el clic de la cerradura, no pienso en lo que me quitaron. Pienso en todo lo que no pudieron quitarme.